Bienvenidos, en esta presentación vamos a comenzar por la unidad 1 de la materia Corrientes Actuales en Psicología y particularmente en relación al contenido de trabajos prácticos vamos a trabajar el texto de Hugo Klappenbach sobre la periodización en la psicología. Antes de comenzar con lo específico del contenido de la unidad 1, es importante remarcar la fundamentación del programa de la materia. Allí van a encontrar una serie de ejes centrales, transversales a todas las unidades, que si bien no nos vamos a detener a leer de manera exhaustiva en este momento, sí es importante remarcar algunos de ellos. La perspectiva histórica, por un lado, y el sentido de la historia como iluminación crítica del presente, la idea central de recepción, que además va a ser objeto de otra presentación dentro de esta misma unidad, la excepcionalidad del caso de los psicólogos argentinos, el campo psi argentino, delimitado por 3 disciplinas que se configuran e interrelacionan en cada momento y en cada contexto de manera diferente, los debates en torno al perfil profesional de los psicólogos y el impacto del contexto político local y también internacional. Todos estos ejes los encuentran desarrollados con exhaustividad en los fundamentos del programa. A continuación entonces nos encontramos con la primera unidad, que justamente tiene por título e idea central uno de los ejes que se encuentran desarrollados en la fundamentación del programa, que es la excepcionalidad constitutiva del campo psi argentino a la luz de su historia. Esto habla de las particularidades que tuvo la formación de los psicólogos y los perfiles profesionales en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, por ejemplo. Y por eso lo denominamos como un caso excepcional. Dentro de esta unidad, que va a tocar distintos temas, nosotros nos vamos a dedicar, particularmente en esta presentación, a trabajar sobre una periodización posible de la historia de la psicología en Argentina, en donde vamos a desarrollar las distintas configuraciones, relaciones que se dieron entre 3 disciplinas, psicología, psiquiatría y psicoanálisis, a lo largo del siglo XX o de gran parte del siglo XX en nuestro país. Para centrarnos en este tema vamos a trabajar con uno de los textos de trabajos prácticos, que es el de Hugo Klappenbach. Hugo Klappenbach es un investigador del CONICET, que ha hecho una especialización en historia de la psicología y se dedica al tema de la psicología en Argentina. Es un investigador contemporáneo. Recuerden, tengan en cuenta que este texto es del año 2006, por lo tanto, luego de su publicación ha habido muchas nuevas investigaciones, así que a lo largo del texto vamos a ir señalando algunas de estas cuestiones. ¿Con qué nos vamos a encontrar entonces en este texto? Nos vamos a encontrar con principalmente la historia de la psicología, es decir, la periodización, periodizar, dividir en periodos una historia de una disciplina implica para Klappenbach una visión general que propone un orden posible y lo plantea como un proceso provisorio, incipiente e incompleto, sobre todo o especialmente los últimos periodos que él propone, ya que se trata de una historia muy reciente, ¿sí?, para nuestra disciplina. Entonces, si bien esta periodización corresponde a la psicología, no la podemos dejar de pensar dentro del campo psi, es decir, en relación con la historia del psicoanálisis y la historia de la psiquiatría también. Esta idea de campo psi la van a encontrar desarrollada en la otra presentación que acompaña la unidad 1, en donde también van a encontrar un concepto que es central y que constituye uno de los ejes transversales que señalábamos antes, que es el concepto de recepción. Esto también nos va a servir para poder pensar dentro de cada periodo de qué manera los autores argentinos, es decir, los autores del contexto local, reciben lo que sucede dentro de las disciplinas psicológicas en otros lugares del mundo. Principalmente, para el caso de la Argentina,
los contextos internacionales que más impacto van a tener son los europeos y el contexto norteamericano. Para Klappenbach, entonces, construir una historia panorámica y periodizada de la psicología en Argentina durante el siglo XX supone tener en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos, los más importantes, son las teorías científicas. Él dice, bueno, tenemos que poder pensar cómo se construyen en nuestro país, en diferentes momentos de la historia, distintas teorías, que muchas de ellas son autóctonas y que tienen como influencia las recepciones de otros lugares del mundo. También es una historia de las instituciones, desde las más incipientes cátedras de psicología a principios del siglo XX hasta las instituciones específicas, disciplinares, que aparecen un poco después. También es una historia de los personajes que poblaron esta disciplina y que se constituyen muchas veces en referentes dentro del campo psi. Y también es una historia de las técnicas y las prácticas de intervención que fueron utilizadas en relación al contexto particular de la Argentina. Aquí nos encontramos entonces con el primer periodo. Antes de comenzar a describirlo, tendríamos que decir que Klappenbach identifica 5 periodos dentro de la historia de la psicología del siglo XX. El primero de ellos lo denomina psicología clínica, experimental y social. Para Klappenbach, este periodo se inicia en 1895 y finaliza en 1916. Una aclaración importante que debemos hacer aquí es que para este autor, justamente la idea de periodizar implica también que no necesariamente la característica de un periodo finaliza cuando comienza el siguiente. Quiere decir esto que muchas de las características de este primer periodo van a continuar más allá del comienzo de los periodos siguientes. Podríamos decir entonces que en estos primeros momentos de la psicología en nuestro país comienzan las primeras formas institucionales de la psicología, bajo la forma de 2 tipos de instituciones. Por un lado, las cátedras de psicología, denominadas generalmente experimental, que aparecían dentro de las universidades nacionales y dentro a su vez de otras carreras. Acompañando a estas cátedras, muchas veces se fundaban laboratorios de psicología experimental. Estos laboratorios tenían como modelo los laboratorios que nosotros ya conocemos de alemanes, cuyo referente es Wundt, pero en nuestro país cumplían otros objetivos que estaban más relacionados con la divulgación y la enseñanza de la psicología. Otra de las características de este periodo y una denominación que le da nombre al periodo es la consideración de que se trataba de una psicología absolutamente experimental. Como dijimos, esto tiene que ver con la instalación de los primeros laboratorios que acompañaban a las cátedras, pero a la vez tiene que ver con que el modelo de psicología que proponían era un modelo basado en los modelos de las ciencias naturales. Otra de las características más sobresalientes de este periodo es lo que Klappenbach denomina la matriz francesa o la impronta francesa de los autores argentinos. Lo vamos a ver cuando nos adentremos en las unidades siguientes, cómo todos los autores de esta época están marcados por las tradiciones especialmente ligadas a la clínica que venían sucediéndose en Francia desde el siglo anterior. Así ustedes van a ver que los referentes en general son los autores que conocemos de la tradición psicopatológica francesa: Binet, Janet, Charcot, Grasset, Ribot. Aquí el único que encontramos que no corresponde a esta tradición sería Wundt. Sin embargo, lo que plantea Klappenbach es que este autor, que es alemán, llegaba a la Argentina mediatizado por los autores franceses. Otro de los puntos importantes que
también se encuentra en el título de este periodo, es la característica de la clínica. En Argentina va a instalarse la idea de una clínica de la histeria y de la sugestión y de la desagregación de la personalidad, el estudio de los automatismos, del mismo modo que venía sucediendo en Francia. Uno de ellos, de los ejemplos más específicos que tenemos al respecto, es toda la clínica sobre histeria y sugestión desarrollada por José Ingenieros. Otra de las características es su connotación social. Este proyecto de una psicología naturalista, positivista, experimental, de tradición francesa, va a estar ligado en nuestro país a un proyecto de orden público y político. Entonces comienzan a aparecer distintos usos relacionados, por ejemplo, con la criminología, con la educación y con la construcción de una identidad nacional. De este modo, la psicología de principios del siglo XX en nuestro país va a ser convocada a dar respuesta desde una concepción, como decíamos antes, naturalista, evolucionista, de problemáticas sociales. Es decir, va a intentar explicar y resolver e intervenir sobre distintas problemáticas que son propias de nuestro contexto local. Aquí nos encontramos con varios autores argentinos que van a ser los receptores, sobre todo de lo que venía sucediendo en Francia: Ingenieros, Mercante, Rivarola, Zenet y Piñero. Generalmente los vamos a encontrar ocupando lugares en las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA o dentro de la carrera de Abogacía o de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Como no existía la carrera de Psicología como tal, las cátedras de Psicología Experimental se insertaban dentro de otras carreras. En la unidad 2 de la materia, ustedes van a ver como ejemplo de este periodo la recepción que Ingenieros hace de un autor francés que es Janet, que ya es conocido por nosotros. En este ejemplo, entre un autor europeo y un autor argentino, vamos a ver cómo se produce ese proceso de recepción en este periodo. Además de estas características de ser experimental, clínica y social, podríamos agregar algo que no está explicitado del todo en el texto de Klappenbach, que es lo que va sucediendo con las otras disciplinas del campo psi. Por ejemplo, se produce en esta época también a imagen y semejanza de lo que ocurría en Francia, un fuerte rechazo desde este mundo académico al psicoanálisis. Empiezan a llegar las primeras versiones de este nuevo movimiento y la primera reacción del campo psi argentino va a ser, por lo menos desde el mundo académico, va a ser de rechazo. Por otro lado, también ya desde un tiempo antes, es decir, desde mediados del siglo XIX, es decir, el siglo anterior, comienzan a aparecer los primeros, si nos vamos al plano de la historia de la psiquiatría, nos encontramos con los primeros hospicios, hospitales de alienados. Por último, algo relacionado con el contexto más general, de historia general de nuestro país, pero que va a tener influencia sobre todo en lo que va a venir después, en el segundo periodo, consiste en la ley Sáenz-Peña de 1912, que establece en nuestro país el voto universal, secreto y obligatorio, y que va a dar por resultado en 1916, 4 años más tarde, la elección por primera vez de un presidente, Irigoyen, elegido por voto universal. En realidad debemos aclarar que no es tan universal en la medida en que solo votaban los hombres. Recién el voto femenino va a llegar en 1951. Pero este hito constituye un avance en los derechos que va a resultar significativo para el periodo siguiente. Encontramos con el segundo periodo que propone Klappenbach, que denomina el periodo de la psicología filosófica. Este periodo se extiende entre 1916 y 1941-42, dice a lo largo del texto. En 1916, el hito que para Klappenbach marca el comienzo de este periodo es la visita
y recepción de las ideas del filósofo español Ortega y Gasset. Klappenbach va a sostener que hay 4 características fundamentales que dan cuenta de este periodo. Ellas son un repliegue hacia el campo de lo filosófico, es decir, la psicología pasa de estar pensada como una ciencia natural en el periodo anterior a estar pensada dentro del campo de la filosofía o muy en relación con el campo de la filosofía, en donde aparece esta idea de no reducción de lo psíquico a una perspectiva puramente evolucionista y fisiológica. Por otro lado, una renovación y circulación de ideas que comienza con la visita a Ortega y Gasset, el cuestionamiento de este autor al positivismo, y 2 episodios que tienen que ver con esta circulación, que son la reforma universitaria de 1918 y la conformación del Colegio Novecentista como, digamos, institución representante de alguna manera de las ideas que se sostienen en la reforma. Por otro lado, otra de las características es la ambigüedad respecto del periodo anterior. Ahí aparece una idea de ruptura o continuidad, de pensarlo en términos de superación o de reacción. Klappenbach sienta posición al respecto, ya que hay otros historiadores de la psicología argentina que consideran la etapa anterior una etapa positivista y esta segunda etapa como una etapa de reacción antipositivista. Klappenbach va a ser renuente a pensarlo como una reacción, fundamentalmente porque son los mismos autores de la época, sobre todo los del Colegio Novecentista, que luego ustedes van a leer en la unidad 2, que lo piensan más que como reacción, como una superación, como una ampliación. Es decir, este periodo y esta nueva llegada de nuevas ideas va a venir a ampliar la mirada positivista, no a suplantarla. Entonces, Klappenbach elige no llamarlo por ello reacción. Y por último, la cuarta característica que es propia de este segundo momento es la psicología que empieza a pensarse como aplicada al ámbito del trabajo, no solo en una dimensión académica puramente relacionada con la producción de conocimiento o con la enseñanza universitaria, sino la psicología en su dimensión profesional. Esto va a ser mucho más fuerte en el tercer periodo de la psicotecnia y la orientación profesional, pero ya empieza a manifestarse en esta época. Una serie de nuevos personajes aparecen en este periodo y ustedes van a poder observar que ya no se trata a nivel internacional solamente de autores franceses, sino que las referencias se amplían, empiezan a aparecer sobre todo autores relacionados con la filosofía, la tradición filosófica alemana y la tradición filosófica francesa. Por el lado de los argentinos tenemos a 2 personajes que van a ser centrales en la recepción de todos estos pensamientos, que son Alejandro Kohn y Corolario Alberini. Klappenbach también menciona este importante libro de Enrique Mouget, que va a ser otro autor referente de la época en muchos sentidos. Por un lado, porque Mouget, quienes han cursado Psicología 1, algo saben respecto de él, va a cumplir la función de ser de algún modo heredero de aquella tradición positivista de principios del siglo XX, especialmente heredero de Piñero e Ingenieros. Él toma su lugar en las cátedras de psicología experimental que ellos encabezaban, pero a la vez en este libro, en donde presenta su psicología vital, va a empezar a abrir su perspectiva hacia estas nuevas ideas. Y por otro lado, a la vez resulta un autor interesante para poder pensar una progresiva apertura hacia el psicoanálisis. Es uno de los primeros autores que dentro de estas cátedras de psicología experimental comienza a incorporar la lectura de Freud. Nosotros en la unidad 2 vamos a centrarnos de nuevo como ejemplo de recepción en 2 autores, Dilthey, que es un autor alemán, y en nuestro país, quien recepciona la obra de Dilthey y la amplifica, la traduce y la publica en este periodo, Eugenio Pucciarelli. Con respecto a la historia del psicoanálisis, podríamos agregar
más allá de lo que dice Klappenbach en este periodo, que comienza, como decíamos antes, con Mouget y otros autores que van en el mismo sentido, una progresiva apertura de la academia, que en principio había sido una posición de renuencia o de rechazo, una progresiva apertura hacia las ideas del psicoanálisis, que a la vez están propiciadas por esta nueva perspectiva más filosófica y social de la psicología. Y al mismo tiempo, en simultáneo, podríamos pensar en las décadas del 20 y del 30, comienza a extenderse en nuestro país la implantación popular del psicoanálisis, que sería una vertiente diferente de la académica y que lo que va a permitir en nuestro país es que la implantación del psicoanálisis tenga un fuerte arraigo cultural. Eso es una de las características excepcionales que sucede en Argentina, que en otros lugares del mundo no se da del mismo modo, y que hace que el psicoanálisis haya tenido un lugar sumamente importante, que incluso tiene hasta la actualidad. Esto tiene que ver probablemente en parte con la divulgación de las ideas freudianas por fuera del ámbito académico. Como parte del contexto más general de la historia argentina, podríamos remarcar que este periodo se da en la época que se denominó la década infame en nuestro país, que comienza en 1930 con el primer golpe de Estado que sucede en Argentina al segundo gobierno de Irigoyen y finaliza en 1943 con el segundo golpe de Estado. A su vez, antes del inicio de la década infame sucede otro hecho que es de singular importancia en esta historia, que ya lo hemos mencionado, que tiene que ver con la reforma universitaria de 1918 y que ustedes profundizarán en las unidades siguientes. A partir de 1941, Klappenbach marca el inicio de un tercer periodo que denomina psicotecnia y orientación profesional. Para enmarcar lo que sucede en el campo académico, específicamente dentro del campo psi argentino en este periodo, es importante comenzar por el contexto. De ese segundo gobierno de facto que se extiende entre 1943 y 1946 surge la figura de Juan Domingo Perón, que era para ese entonces secretario de Trabajo y Previsión. Cuando en 1946 se llama nuevamente a elecciones, Perón gana por 2 mandatos consecutivos, 1946, 1952 y 1952-1955. En su segundo mandato fue el primer presidente electo por sufragio universal pleno, es decir, ahora sí, masculino y femenino. Y es derrocado en 1955 por la denominada Revolución Libertadora, que constituye el tercer golpe de Estado en nuestro país. En sus 2 mandatos va a impulsar y profundizar un proceso de industrialización que comienza unos años antes, sustituyendo importaciones por industria nacional y generando 2 procesos que van a influir en el ámbito académico. Por un lado, la migración interna, es decir, del campo a la ciudad. Comienzan a formarse las grandes urbes alrededor de las fábricas y esto da como consecuencia la emergencia de una nueva figura o una nueva clase urbana denominada la clase obrera. Y por otro lado, este efecto de migración interna hacia las ciudades produce la masificación del acceso a la educación en todos sus niveles. Así, mientras en el campo académico la psicología continúa su rumbo ligado a la filosofía, con nuevos autores que vienen de Europa, se abre dentro de las universidades una nueva dimensión para el campo de la psicología, que es la dimensión profesional, y empiezan a aparecer cursos o tecnicaturas relacionadas con la administración de técnicas, tanto proyectivas como psicométricas. Esta proliferación de carreras cortas puede pensarse como antecedente de lo que luego será en unos años más las primeras carreras de psicología en el país. Estos cursos van a tener como salida o uso dentro del campo laboral y el campo educacional. En el ámbito laboral tiene que ver con el análisis del trabajo y de las características de los trabajadores. Esto tiene que ver con una estrategia
pública, estatal, de pensar bajo una máxima o un ideal taylorista, que es el hombre correcto en el lugar correcto, es decir, mejorar la eficacia y la producción del proceso de industrialización, poniendo en determinados puestos de trabajo a los trabajadores cuyas características coinciden con ese puesto, de manera que la producción sea mucho más rápida y eficiente. Esta máxima taylorista supone una disciplina que pueda dar cuenta de las características del puesto laboral y de las características de los trabajadores. Y aquí nuevamente tenemos a la psicología dando respuesta a esa problemática que surge con el proceso de industrialización. Por otro lado, en el ámbito educacional también aparece una planificación desde el Estado en relación a cuáles son las profesiones que este proceso de industrialización que se impulsa desde el gobierno va a necesitar. Por tanto, otro de los ámbitos de trabajo en donde la psicología va a tener que dar respuestas desde el punto de vista de la orientación profesional es en el ámbito de la educación. A tal punto, estos saberes psicológicos son necesarios para el proceso económico en marcha que en la reforma de la Constitución de 1949 la orientación profesional y la psicotecnia adquieren rango constitucional. Uno de los autores que participa en este periodo y cuya importancia Klappenbach resalta es Plácido Horas, quien forma parte del primer Congreso de Psicología del país organizado en Tucumán, junto con referentes de todo el campo psi argentino. En este congreso se define como una de las conclusiones más importantes la necesidad de creación de las carreras de psicología en las universidades nacionales de todo el país. Así, en 1955 aparece la primer carrera de psicología en Rosario. La puesta en funcionamiento de esta primer carrera va a verse interrumpida por el golpe de 1955 y va a retomarse su fundación en 1957 con la aparición de la carrera de psicología en el resto de las universidades más importantes del país. Con la creación de las primeras carreras a fines de la década del 50, se producen dos procesos. Uno es el proceso que va desde la orientación profesional, característica de este periodo, hacia la perspectiva clínica. Es decir, empieza a aparecer en mayor dimensión el campo de la clínica. El segundo proceso que se da a partir de las carreras es un viraje teórico, desde un marco naturalista en los inicios de las carreras hacia una bastante rápida incorporación del psicoanálisis en la formación de los psicólogos, algo que no se da desde el inicio. Estos dos procesos los vamos a ver con mayor claridad en la etapa siguiente. También aparecen en esta época autores ligados a la izquierda, renuentes al programa taylorista, que también estudian el campo del trabajo y la orientación profesional. A nivel local, Klappenbach señala a Alfredo Palacios, en Europa Claparet es otro de los autores, y se difunde en nuestro país un manual de orientación profesional del autor Emilio Miray López, que es cubano. Para finalizar, si nos remitimos a la historia del psicoanálisis, en 1942, es decir, al inicio de este periodo, se funda la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, y se expande en las siguientes décadas la orientación kleiniana. En lo que respecta al campo de la psiquiatría, a partir de 1957 llega a nuestro país el impacto del movimiento de salud mental que da lugar a una reforma de las instituciones asilares. Este proceso lo veremos en el periodo siguiente, correspondiente a la profesionalización. Este cuarto periodo comienza para Klappenbach en 1962 con los primeros egresados de las carreras de psicología. Lo denomina psicología psicoanalítica
o bien los debates en torno al rol de los psicólogos. Es un periodo sumamente complejo que nos va a permitir pensar tanto por las características del contexto nacional e internacional como por las características del contexto del campo psi, nos va a permitir pensar la excepcionalidad de la carrera y de la formación de los psicólogos en nuestro país. Como decíamos en el periodo anterior, se produce un viraje hacia la clínica, además de las áreas educacional y laboral que forman espontáneamente parte del campo de los psicólogos, va a aparecer predominantemente el área clínica, lo cual va a llevar a un debate particularmente con los psiquiatras sobre el ejercicio ilegal de la medicina, puesto que en nuestro país existía con vigencia una ley que prohibía el ejercicio de la psicoterapia a quienes no fuesen médicos. A la vez, el campo psi se ve atravesado, como dijimos también en el periodo anterior, por el movimiento de salud mental que promueve la desmanicomialización, la apertura de las instituciones asilares y otras formas de tratamiento del padecimiento mental. Todo ello se ve atravesado por un contexto de convulsión política a nivel nacional e internacional, un proceso de posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, que promueve la universalización de los derechos humanos y a nivel nacional una progresiva gremialización de los profesionales de la salud. Sumado a ello, el psicoanálisis comienza a incorporarse a las carreras de psicología. En el periodo anterior habíamos mencionado que el primer formato de las carreras es desde un marco teórico experimental y naturalista, y rápidamente, en parte por demanda de los estudiantes, se produce el ingreso del psicoanálisis a las carreras de psicología. A partir de este ingreso se combinan diferentes perspectivas en donde aparece como central el estudio de la conducta humana, pero no desde una perspectiva conductista norteamericana, sino desde una perspectiva más bien francesa, dentro de los cuales Lagache es un autor de referencia, que va a permitir pensar la conducta combinada o articulada con los conceptos centrales del psicoanálisis. Así, con la aparición de los primeros graduados y con el progresivo ingreso al psicoanálisis a las carreras, se producen debates en torno a cuál es el perfil profesional u ocupación de los psicólogos egresados. Y podríamos identificar allí tres modelos que surgen en una sucesión temporal. El de auxiliar de médico, es decir, un psicólogo colaborador con el médico psiquiatra, que realiza evaluaciones y administración de técnicas, pero que no comanda los tratamientos. El psicólogo como agente de cambio social, que va a ser una propuesta que tiene un origen en la psicología que propone Blecher, basada a su vez en el psicoanálisis operativo propuesto por un autor de una referencia muy importante que es Pichon Rivière. Y luego la figura del psicólogo como psicoanalista, propuesto en este caso por un autor que menciona Klappenbach, Harari. Si bien Klappenbach utiliza como autor referente para pensar la figura del psicólogo como auxiliar o colaborador del médico a Gregorio Berman, nosotros les proponemos otra autora que también propone esta perspectiva, que se llama Fernanda Monasterio. La elegimos porque es a la vez la fundadora o una de las fundadoras de la carrera de psicología en nuestra Universidad Nacional de La Plata. La propuesta de Monasterio o de Berman o de Marcos Victoria en la UBA va a ceder rápidamente a una nueva propuesta, que es la de Blecher, Pichon Rivière y sus discípulos, que es la de psicólogo como agente de cambio social. Si bien la propuesta de Blecher supone como marco teórico fundamental el psicoanálisis operativo, no se confundiría con el rol de un psicoanalista clásico.
Como decíamos, esta propuesta va a entrar en debate con lo que propone Harari, que es que un psicólogo tiene pleno derecho a convertirse en un psicoanalista. Otro autor que vale la pena rescatar en este debate respecto al rol de los psicólogos es Mauricio Nobel, quien también va a ser un referente docente de la Universidad Nacional de La Plata. De esta manera vemos cómo se produce en este momento histórico tan particular una nueva configuración del campo psi, que nos va a servir para pensar cómo luego va a derivar la formación de los psicólogos. En lo que respecta a la historia del psicoanálisis, podemos pensar aquí, como habíamos nombrado previamente, una expansión del psicoanálisis operativo propuestas por estos autores como Blecher y Pichot-Rivière. Luego estudiarán ustedes en las unidades siguientes las rupturas al interior de la APA y la progresiva incorporación y recepción de la orientación lacaniana que comienza a llegar a mediados de los 60 a nuestro país. Todo este complejo panorama dentro del campo psi está acompañado por un mucho más complejo contexto nacional e internacional. En este periodo se producen los cuarto y quinto golpes de Estado, el de 1966 y el de 1976. Entre ellos, en 1969 se produce lo que se llamó en nuestro país el Cordobazo. Todo ello será estudiado en las unidades siguientes, especialmente el impacto que produjo dentro del campo psi el quinto y último golpe cívico militar eclesiástico. El quinto y último periodo comienza para Klappenbach con el retorno de la democracia y la reapertura de las carreras a partir de 1983. Lo llama el periodo de la plena institucionalidad de la psicología. Cabe destacar que durante los años más oscuros y violentos de la historia argentina se produce la desaparición y persecución de todos los autores e ideas que venían floreciendo hasta 1976. Las carreras cierran y las universidades se militarizan. Los psicólogos, que desde el principio de los 60 venían ejerciendo la clínica sin una ley que regule sus prácticas, en un campo en disputa con psiquiatras y psicoanalistas, ven nuevamente postergada la regulación de su tarea. Ya en el ocaso del golpe, a partir de 1980, empiezan a aparecer los primeros intentos de regulación de las prácticas de estos nuevos profesionales. Una de las primeras regulaciones de las prácticas de los psicólogos es la famosa resolución llamada de los 3 no. Una resolución que definía las prácticas a partir de lo que estaba prohibido para los psicólogos. No a la psicoterapia, no a la administración de drogas psicotrópicas y no al ejercicio del psicoanálisis. Con el retorno de la democracia en 1983, se reordena el campo jurídico y permite para el campo de los psicólogos una legalización plena del ejercicio profesional, por un lado, y la continuidad en la tradición académica y en la enseñanza. Así empiezan a delimitarse la autonomía profesional, los campos de aplicación en los que pueden ejercer los psicólogos, la posibilidad de ejercer efectivamente y legalmente la psicoterapia y la delimitación de las incumbencias. Ya en 1985, luego de una sucesión de normativas, aparece la resolución 2447, en donde se establecen 20 competencias para los psicólogos, múltiples campos de intervención, incluido el campo de la psicoterapia. Y luego, en el mismo año, 1985, finalmente, luego de 20 años de práctica, más de 20 años, se promulga la Ley de Ejercicio Profesional. A su vez, la continuidad y la estabilidad en la enseñanza y en el mundo académico que promueve el periodo democrático permite que en la década de los 90 las universidades nacionales empiecen a constituir
unidades académicas o facultades de psicología. De hecho, en 1991 se crea la Asociación de Unidades Académicas de Psicología a nivel nacional. Por otro lado, la estabilidad del proceso democrático permite el retorno al país de diferentes personajes del campo psi que habían estado exiliados durante la última dictadura. Esto facilita la circulación de nuevos marcos teóricos, dinamizando la versión cristalizada postdictadura del lacanismo. Otros de los fenómenos que contribuyen a una diversificación de los marcos teóricos son los fenómenos de globalización y regionalización en relación a la formación académica, que también comienzan por esos años. Así, para cerrar este periodo, Klappenbach visualiza un horizonte optimista de mayor pluralismo teórico y profesional en el campo de la psicología. Para sintetizar y dejarles un panorama global de la materia, les proponemos el siguiente esquema. El primer eje tiene que ver con los periodos que presentamos en el día de hoy, centrados en la historia de la psicología. El segundo eje se relaciona con la historia del psicoanálisis y el tercer eje con la historia de la psiquiatría. En estos dos últimos tan solo hicimos mención a las cuestiones centrales y será a modo introductorio y serán desarrollados luego a lo largo de la cursada. A su vez vamos a detenernos en una de las unidades de la materia para pensar los efectos que ha tenido el último proceso militar en este campo psi, en particular en las tres disciplinas. Así, en la unidad 1 trabajamos los 5 periodos que propone Klappenbach. En la unidad 2 trabajarán en clase de prácticos y de teóricos los 2 primeros periodos sumados a la vía académica y vía popular de ingreso del psicoanálisis a nuestro país. En la unidad 3 trabajarán la historia del psicoanálisis, particularmente en Francia, solo en teóricos. En la unidad 4 trabajarán el proceso de anglofonización del movimiento psicoanalítico a nivel internacional, también en las clases teóricas. En la unidad 5 trabajaremos tanto a nivel nacional como internacional el movimiento de higiene mental y de salud mental en el campo de la psiquiatría. Con la unidad 6 retomaremos la periodización para ver el tercer y cuarto periodo junto con algunos hitos de la historia del psicoanálisis. Estos temas los veremos tanto en prácticos como en teóricos. En la unidad 7 nos dedicaremos a estudiar la recepción de Lacan en nuestro país a partir de mediados de la década del 60. Y por último, llegando a la unidad 8, veremos el impacto dentro del campo psi de la última dictadura militar. De esta manera les proponemos que vayan organizando el modo de estudiar durante la cursada. Una de esas formas puede ser realizando una de estas líneas de tiempo que ustedes van a ir completando y llenando con diversos contenidos a medida que avancemos en las unidades. Muchísimas gracias.